Mira a tu alrededor, ves violencia, corrupción, familias destruidas, crisis económica. ¿Te has preguntado si todo esto es casualidad o hay una verdad espiritual detrás? La Biblia no calla al respecto. Existen señales claras que nos muestran cuando una nación está bajo maldición y hoy las vamos a estar estudiando para entender qué está pasando en nuestros países y qué podemos hacer al respecto. Por eso te invito a que me acompañes hasta el final, porque esta enseñanza seguramente va a cambiar tu perspectiva. Hola, soy la pastora Sara Baisauli. Les bendigo y una vez más les doy la bienvenida a este canal de discipulado y crecimiento espiritual. Si este tema te interesa, te invito a que le des like, porque así estaré haciendo otros videos relacionados con este tema. También me gustaría que me dijeras en los comentarios si crees que tu nación está bajo juicio o bendición. Voy a estar leyendo y respondiendo sus comentarios porque me interesa saber mucho qué piensas. Y así estaremos dialogando juntos de una manera constructiva y edificante. La palabra es muy clara cuando nos habla acerca de las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y lo hace en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. En los versículos del 1 al 14 nos está hablando de las bendiciones de la obediencia. Y posteriormente, del versículo 15 en adelante hasta el 68, nos habla acerca de las consecuencias de la desobediencia. Es un capítulo muy largo y no podemos leerlo todo en este video, pero sí estaremos destacando versículos claves que nos van a dar estas señales que hoy quiero compartirte en este video. Y para comenzar, para saber las bendiciones de la obediencia, comenzamos por Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y ahí empieza a enumerar. Dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Esto nos quiere decir que no va a haber grandes diferencias económicas y de posibilidades entre aquellos que vivan en la ciudad o en el campo, porque en ambos lugares vivirán bien, estarán bien económicamente y en todas las áreas. Bendito el fruto de tu vientre, las mujeres serán fértiles. El fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Es decir, que va a haber una fuerte agricultura y una bendición también sobre la ganadería. Bendita serás tu canasta y tu arteza de amasar. Va a haber prosperidad económica. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Hay seguridad, ¿verdad? No hay violencia en las calles, las personas van a entrar y salir sin preocupación, sin problema. Dice, bendito en tu entrar y tu salir. Hay seguridad. No hay delincuencia, no hay violencia, no hay problema en las calles. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Es decir, que le hace una nación fuerte delante de otros posibles o enemigos como tal, que quieran invadirle, que quieran agredirle. Esta nación será más fuerte. Y ahí continúa enumerando, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová Dios te da. Hay una fuerte economía en todas las industrias y en la ganadería. Dice el versículo 11. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en tu tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Quiere decir que la nación que está bendita no tiene deuda externa, no tiene que pedir prestado
porque tiene en abundancia y para dar. Es una nación con una fuerte economía. Dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. No es un país que depende de otro, que es esclavizado por otro, sino que es un país independiente. Y muy importante, dice el versículo 14, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Esta nación le sirve a Dios. La mayoría de las personas le sirven a Dios, no andan en la idolatría. Y este es un aspecto muy importante que estaremos tratando más adelante. Ahora, ya a partir del 15 en adelante y hasta el 68 nos habla de las consecuencias de la desobediencia. Fíjense que a la obediencia le dedica 14 versículos, es más pequeño, y a la desobediencia del 15 hasta el 68. Por eso, como es tan largo, vamos a tratar las 7 señales más importantes que muestran cuando una nación está bajo maldición. Si quieres entender lo que pasa en tu país, no mires solo las noticias, abre tu Biblia, porque así podrás entender muchas cosas. Y para entrar en contexto, esta palabra que es dada al pueblo de Israel, pero que se puede aplicar como un principio espiritual para todas las naciones, Dios se las estaba dando a través de Moisés para que ellos como nación eligieran, porque nuestro Dios nos da libre albedrío. Por eso les dijo, o escogen las bendiciones de la obediencia o escogen las consecuencias de la desobediencia. Y las consecuencias de la desobediencia son maldiciones. ¿Y por qué les digo que aunque este texto fue dirigido a la nación de Israel, es un principio espiritual que debemos aplicar a todas las naciones? Porque la palabra también nos dice en Proverbios 14, versículo 34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Y todo esto que estamos hablando tiene una relevancia actual, porque el mal que vemos a nuestro alrededor no es casualidad. Hay causas espirituales detrás de él. Y después de haberte comentado al principio de cuáles son las bendiciones de la obediencia, vamos a entrar en cuáles son las 7 señales principales que nos indican que una nación está bajo maldición. Señal número 1, confusión y desorden social. La palabra nos dice en Deuteronomio 28:20. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres. Una nación en la que la mayoría de las personas rechaza a Dios y pone al hombre en lugar de Dios, como vemos tantas naciones, que el humanismo, que el egocentrismo del hombre, que el egoísmo del hombre es el que rige y a Dios lo aparta de todas sus leyes, de todas sus costumbres, donde no lo tiene como base de la familia y de la sociedad, va a experimentar una confusión colectiva. Sus leyes van a ser contradictorias, su política va a ser inestable, va a haber violencia y sus gobernantes, aquellos que tienen que velar por la seguridad interna de la nación, no van a tener control sobre esa violencia. Sus gobiernos van a estar divididos y al ver tanta inestabilidad, las personas, sus ciudadanos, pierden la fe en esos gobiernos. En estas naciones también se respira un ambiente espiritual de incertidumbre, donde no se distingue lo bueno de lo malo. Pero ya el profeta Isaías lo había predicho. Lo podemos ver en el capítulo 5, versículo 20. Hay de aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Hoy vemos cuántas ideologías que contradicen los principios de la palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia. Y esto no trae más que caos social. Cuando en tu país ves que las personas viven con miedo, con inseguridad, sin dirección, hay corrupción, eso es señal de que Dios ha quitado su protección, porque el desorden no es casualidad, es fruto
del pecado colectivo. La palabra nos dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y tienes que entender que si en tu nación las personas han perdido el sentido común, no es un asunto de política, es un asunto espiritual. Señal número 2, crisis económica y escasez. La palabra nos dice en Deuteronomio 28, versículos del 23 al 24. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Los cielos de bronce significan cielos cerrados, cielos sin lluvia, sequía, falta de bendición, porque la desobediencia va a afectar los recursos naturales y la economía. Y aun cuando hagan mucho esfuerzo humano, no van a tener resultados, porque Dios sacó su mano protectora de la economía de esa nación. Y aun con mucho esfuerzo humano, no van a tener resultados. Va a haber frustración económica, porque esa nación sacó a Dios de su economía. La Biblia nos enseña que la bendición sobre los recursos depende de la obediencia a Dios. Ahí está en los versículos del 16 al 17, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. La economía es destruida. Por eso es que vemos en estas naciones bajo maldición las crisis económicas, la inflación, el desempleo, la crisis alimentaria, el hambre, la desnutrición, porque cuando un pueblo vive en rebeldía, ni la economía ni el campo prosperan. La palabra nos advierte en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas van a ser añadidas. Lo único que va a traerte la provisión y la bendición es buscar primeramente de Dios. La sequía, la pobreza y la inflación son síntomas, pero la raíz es espiritual. Señal número 3, enfermedades y plagas. Ahí vemos en Deuteronomio capítulo 28, versículos 21 y 22. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con ayublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Las plagas, pandemias y enfermedades generalizadas no son siempre casuales. En la Biblia eran señales de juicio nacional. Cuando vemos que una nación, la mayoría de la población continuamente está siendo atacada por plagas, por virosis, esto es una señal clara de que esa nación está bajo maldición. Y no significa que cada uno de esos enfermos sea culpable, sino que quiere decir que cuando una nación vive lejos de Dios, se pierde la protección espiritual. Y podemos desarrollar mucho la ciencia. La ciencia es buena, pero no sustituye a la protección de Dios, ni a la necesidad de volver a Él, porque solamente Dios ataca a la raíz del problema. La última pandemia que vivimos recientemente y otras crisis sanitarias y pandemias de siglos anteriores nos recuerdan cuán frágil es la humanidad. Sin Dios, ni la medicina más avanzada puede salvarnos del quebranto espiritual que abre puertas al caos. En Hechos 10:38, la palabra nos confirma que Cristo vino a sanar y a liberar. Señal número 4, injusticia y opresión extranjera. En los versículos 32 y 33 habla al respecto. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. Dios va a permitir que otras naciones u otro sistema oprima a un país que lo ha rechazado a Él. Y esto se va a manifestar de muchas maneras. Se manifiesta en dependencia económica, pérdida de soberanía, corrupción extranjera. Lo poco que su tierra produce será exportado para otra nación y sin embargo los que viven en ella no van a disfrutar de lo que producen sus mares y su agricultura. Lo que ellos producen irá a parar a otras naciones y ellos no lo podrán consumir.
porque ahí lo está diciendo el versículo 33. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste. Y es que el pecado colectivo abre la puerta al quebrantamiento nacional. Muchos países hoy dependen de préstamos internacionales y están sujetos a políticas extranjeras. Y esto no es casualidad. Cuando Dios bendice, nos da libertad, pero cuando juzga, permite opresión. Y hay salidas, sí. Lucas 4:18 nos dice que Jesús vino a darle libertad a los oprimidos. Señal número 5. Liderazgo débil y decadencia moral. La palabra nos dice en Isaías 3, versículos del 1 al 5. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Sabemos que las autoridades la pone Él, que Dios quita y pone reyes, y que no hay autoridad sino de parte de Dios, lo dice Romanos 13:1. Pero cuando Dios nos habla a través del profeta Isaías y nos dice que pondrá a jóvenes, a personas inexpertas a gobernar, nos está queriendo decir que va a quitar a los hombres sabios, que va a quitar a las personas que Él tenía escogido conforme a su corazón para que sobre esa persona, sobre la cual estaba la capacitación especial, sobre la cual venía a ser establecido el consejo sabio y la sabiduría que solamente de Él puede venir, esa persona la va a quitar, ya no la va a poner, porque el corazón de las personas de esa nación se ha contaminado, lo ha quitado a Él y en su lugar, en el lugar de Dios, ha puesto, puede ser ídolos, ha puesto ideologías, ha puesto el humanismo, el ateísmo, filosofías huecas, cualquier tipo de ideología que desplaza a Dios, cualquier tipo de creencia, de religión que desplaza a Dios. Y todo eso va a ser un ídolo. Y Dios castiga la idolatría. Para Dios la idolatría es uno de los pecados que más Él rechaza porque contamina a otros, porque lo desplaza a Él, a sus principios, a su palabra, a su señorío, a su influencia, porque cambia el destino de familias, de naciones, porque es desobediencia contra lo que Él ha establecido, que solo a tu Dios amarás y servirás. Cuando Dios quita a los líderes sabios, esto es una señal de juicio. Y al quitar a esa persona sabia sobre la cual iba a bajar el gobierno de Dios, leyes buenas, donde viene la seguridad para la nación, la prosperidad para la economía de la nación, con decisiones sabias, con buenas inversiones, con un buen desarrollo agrícola, con un buen desarrollo industrial, con leyes que benefician a sus ciudadanos. Ya eso no va a pasar. En su lugar pone personas inexpertas, personas que no saben, que no están preparadas, personas corruptas, egoístas, que hacen acuerdos que perjudican a la nación, pero que lo favorecen a Él y a aquellos que gobiernan con Él, hacen una cúpula, hacen un grupúsculo que se enseñorean de una nación y solamente las decisiones lo van a favorecer a Él y a los que gobiernan con Él, pero que no llegan esos beneficios a su población, a sus ciudadanos. Eso es consecuencia del pecado de una nación, de haber quitado a Dios como el centro de sus vidas. Y la decadencia moral se hace evidente. Leyes injustas, desvalorización de la vida, la pérdida de principios. Y como decía el profeta Isaías, a lo bueno le dicen malo y a lo malo, bueno. ¿Te sorprende que líderes incapaces gobiernen? Pues esto es reflejo de un pueblo que se apartó de Dios, que no conoce su historia ni su identidad. Porque el liderazgo es un reflejo espiritual de cómo anda la nación espiritualmente. Señal número 6, desintegración familiar. Y con respecto a esto nos dice el versículo 30. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. En el Antiguo Testamento vemos que parte del juicio de Dios sobre una nación
involucraba el secuestro, el robo de hijos, la destrucción de hogares, que otros vinieran y violaran a sus esposas, a sus hijas, se llevaran a sus hijos para esclavizarlos, para que fueran siervos de ellos. Todo esto eran señales de que un país estaba siendo oprimido, estaba bajo el juicio de Dios. Y esto lo estamos viendo aún en la actualidad en muchas naciones. Hoy estamos viendo familias rotas, divorcio masivo. Se casan 4 parejas, solamente una permanece, las otras 3 se divorcian. Son las estadísticas actuales en muchos países. También hay secuestros, violencia doméstica, aún le están haciendo daño a niños, a niñas que no podemos describir, pero que ustedes entienden. Están enseñando en las escuelas ideologías que destruyen las familias, los hogares. ¿Saben por qué? Porque la familia es el primer ministerio que tenemos, es la base de la sociedad. Y cuando la familia es destruida, la sociedad colapsa. La nación entera cae. Un país con familias destruidas está en cuenta regresiva espiritual. Sin hogares sólidos, no hay sociedad fuerte. Por eso te estoy alertando. La guerra espiritual más fuerte no es en la iglesia, no es en la calle, empieza en tu casa, en tu familia. La Biblia nos enseña en Efesios 5, versículos del 21 al 33, cuál es el modelo de Dios para nuestra familia. Primero nos manda que nos sometamos unos a otros en el temor de Dios. Después dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y así continúa en el 28, dice así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Después en el 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Posteriormente, en el capítulo 6, habla acerca de la relación de los padres con los hijos. Y dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Después en el versículo 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Todo este capítulo 5, versículo 1 hasta el final y posteriormente el capítulo 6 habla de cuáles son las relaciones que deben haber en el hogar entre esposa y esposo, entre padres e hijos. El respeto que debe haber. Y cuando uno tiene una familia bien establecida sobre la palabra de Dios, las cosas fluyen bien. Y cuando en la mayoría de una nación esto es establecido en la sociedad, es acatado, es respetado, aún en las escuelas se enseñan, viene la bendición sobre esa nación a causa de obedecer la palabra de Dios. Señal número 7, dispersión y desesperanza. Y sobre esta señal nos dice la palabra en Deuteronomio 28, versículo 64. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, ni tus padres al leño y a la piedra. Y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. ¿Y cuántas personas están sufriendo eso? Tuvieron que irse de su nación por la corrupción, la violencia, la inseguridad, la crisis económica y todos esos males que sufren sus países. ¿Cuántos están añorando volver y no disfrutan, aun cuando puedan vivir en mejor prosperidad? ¿Cuántos están sufriendo, viviendo alejados de sus familiares? Familias divididas, familias dispersas,
en diferentes naciones, familias que no se han vuelto a ver, personas que perdieron familiares que ya murieron y no pudieron volver a verlos. Todo esto trae sufrimiento y tiene la misma raíz. Es un problema espiritual. Y coméntame aquí abajo en los comentarios de qué nación eres y dónde estás viviendo. Yo también soy cubana y vivo hace algunos años acá en Uruguay. Pero cuando hemos conocido a Dios, nuestra realidad es diferente, porque la palabra nos dice que Él cambia nuestro lamento en baile. Sabemos cómo orar, sabemos cómo quebrantar maldiciones, aprendemos cómo orar para desligarnos de esos pecados que están operando en nuestra nación, producto de la condición espiritual en que están las personas de nuestra nación, pero que no nos tocan a nosotros. Empezamos a visualizar el asunto de una manera diferente. Y aunque tuvimos que irnos, en el caso nuestro, que somos hijos de Dios, somos ciudadanos de toda la tierra. Tenemos como herencia las naciones. Entendemos que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Dejamos de vernos como extranjeros, porque aunque nuestra verdadera ciudadanía es la de los cielos y en esta tierra somos extranjeros y peregrinos, la palabra nos está queriendo decir que estamos de paso en la tierra porque nuestra eternidad es estar con Él en el cielo. Pero en un plano terrenal dejamos de vernos extranjeros hacia esa otra tierra donde nosotros vamos. Y entonces empezamos a decir que donde quiera que vamos somos cabeza y no cola, que estamos arriba y nunca debajo, que tendremos siempre para dar y nunca tendremos que pedir prestado. Porque tenemos identidad en Cristo, nos vemos como hijos de Dios, coherederos con Cristo. Nuestra perspectiva, cuando tenemos identidad como hijos de Dios, es diferente, pero al que no lo tiene, va a sufrir. El que anda sin Dios, se cumplen estas señales, las consecuencias de la desobediencia en sus vidas a causa del pecado nacional de su nación. Por eso yo les decía al principio que iba a cambiar las perspectivas que ustedes tenían. Algunos ya la tienen porque son más maduros en la fe, pero para aquellos que son nuevos, cambia la perspectiva cuando entienden todas estas cosas. Que estas señales son para las naciones y consecuencia para aquellos que no tienen a Dios. Pero a los que tenemos a Dios, caminamos de una manera diferente, como ya antes le había explicado. Y con respecto a esta señal de dispersión y desesperanza, les tengo un testimonio. Yo estaba en un ayuno de líderes en nuestra iglesia en el año 2003 aproximadamente. Y entonces, en ese momento, Dios me da una palabra profética, me da una profecía y me dice que venían tiempos en que no nos íbamos a sentir bien en ningún lugar donde estuviésemos. Que para aquellos que vivíamos en Cuba, producto de toda la escasez, de toda la crisis económica y de todos los problemas que se viven, que aún en la actualidad se siguen viviendo en nuestra nación, íbamos a pensar que era un problema de nuestra nación, pero que no pensáramos así, sino que era producto de una horda de demonios que venía sobre la tierra y que donde quiera que las personas estuviesen se iban a sentir mal, que iban a haber migraciones masivas en grandes cantidades atravesando diferentes países hacia un destino, pero cuando llegaran a ese destino iban a seguir sintiéndose mal. Posteriormente yo pensé que siempre ha habido migración, pero que en esta palabra Dios me estaba describiendo que era en grandes cantidades de personas, era un éxodo masivo. Fíjense que esta palabra Dios me la da en el 2003 y pasaron años. Y en el 2018 aproximadamente veo el cumplimiento de esta palabra. Y para hacer este video busqué la información porque yo no estaba segura en qué año fue. Todavía yo vivía en Cuba y lo único que podía ver era lo que me ponían en el informativo, en el noticiero.
porque saben lo restringido que sobre todo en aquellos años estaba el internet en mi país. Y entonces para hacer este video busqué la información para hablarle con más conocimiento de causa y lo encontré. Dice: las caravanas de migrantes centroamericanas rumbo a Estados Unidos o simplemente caravanas migrantes es una serie de éxodos iniciados en octubre de 2018 con el objetivo principal de ingresar a ese país en busca de mejores condiciones de vida. El primero de ellos fue iniciado por unos 1,000 hondureños el 13 de octubre de 2018, quienes partieron de San Pedro Sula, Honduras, algunos con el objetivo de llegar a México para pedir asilo. Después le siguen otras caravanas de Honduras y después se incorpora también El Salvador. Y dice: desde entonces esta modalidad de migración se ha vuelto frecuente en la región centroamericana. Y después se fueron incorporando diferentes países hasta lo que estamos viviendo actualmente. Todos lo conocemos y estamos actualizados con el tema. Así como el pueblo de Israel fue esparcido por diferentes naciones como una señal de juicio, hoy vemos migración masiva, no solo en nuestro continente americano, sino también lo vemos del continente africano hacia Europa, de nuestro continente americano hacia otros continentes. Y es algo que se ha vuelto un problema para aquellas naciones más desarrolladas. Eso a su vez trae una pérdida de identidad cultural, una desesperanza colectiva, separación de familias y múltiples problemas. Pero tienes que entender que Satanás busca robar la identidad para debilitar a los pueblos. Lo que no podemos permitir es que nos roben nuestra identidad como hijos de Dios para debilitarnos y desenfocarnos y no ver cuál es la raíz del problema y entonces no saber cómo orar y cómo atacar el problema. Por eso anteriormente yo les decía que nosotros como creyentes tenemos que recordar que nuestra verdadera ciudadanía es celestial. Y lo dice la palabra en Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Si tu nación vive una fuga de talentos, migración en masa, desesperanza, es señal de juicio espiritual. Solo Cristo puede restaurar el propósito de una nación. Y una vez más te recalco que el problema no es político, el problema es espiritual. La raíz es espiritual y es producto del pecado nacional de la mayoría de las personas que viven en la nación, por la idolatría, por la inmoralidad, por el rechazo a Dios, por la injusticia. La palabra nos dice en Jeremías 17:5, maldito el varón que confía en el hombre. Nosotros no estamos llamados a confiar en líderes políticos. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Los líderes políticos, los reyes, los presidentes, son personas que Dios pone y Dios quita. Y lo hace conforme a cómo esté el corazón de las personas de esa nación. Si andan bien, dice que pone rey bueno. Si andan mal, dice que pone rey malo. Así hacía con el pueblo de Israel. Y así hace hoy con nuestros países. Por eso tenemos que orar para que las personas vuelvan su corazón a Dios, para que haya un avivamiento en nuestras naciones y nuestras naciones puedan tener la bendición y la protección de Dios. Porque Dios no solo revela el diagnóstico, Él también revela la cura. Por eso nos dice en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. En ese momento Dios estaba haciendo un llamado al arrepentimiento nacional. También Hechos 3:19 nos dice, arrepentíos y convertíos. Porque cuando nos arrepentimos y nos humillamos y confesamos el pecado desde nuestros ancestros hasta el pecado actual de la mayoría, cuando nos ponemos a la brecha, como el Señor dice ahí en el Antiguo Testamento, habrá un hombre que se ponga a la brecha y dijo el profeta, he aquí, envíame a mí. Entonces hay restauración.
En Colosenses 1:20 podemos ver que Jesús es el centro de toda restauración. Por eso hoy te exhorto, no esperes a que tu nación cambie. Empieza por ti. Déjenme decirles que el juicio comienza por la casa de Dios. La palabra nos dice en 1 de Pedro 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando les digo que el juicio comienza por la casa de Dios, es para aquellos que aún conociendo la verdad de Dios, viven ajeno a ella y no la practican. Cuando saben qué es lo bueno y no lo hacen, le es contado por pecado. Por eso te invito que a partir de hoy, si todavía no lo estabas haciendo, porque sé que muchos lo están haciendo y que muchos lo tienen puesto en sus oraciones, que es una oración que tienen ahí delante de Dios todos los días de su vida, porque están sufriendo los pecados de su nación, vivan en ella o se hayan ido, porque en su nación todavía tienen familiares, personas que quieren, porque aun cuando no tengan familiares en ella, sienten por la nación en que nacieron, en la cual tienen muchos recuerdos y la quieren ver completamente restaurada, bendecida, llena de la presencia de Dios, con un gobernante sabio, con un David que gobierne conforme al corazón de Dios, con leyes que estén acorde a los principios de la palabra de Dios, con una sociedad que responda a los mandamientos de Dios. Yo sé que muchos están orando y tienen esa petición ahí en su corazón todos los días de su vida. Pero estoy hablando a aquellos que están viviendo ajenos a esa situación y aquellos que necesitan volverse a Cristo, para que vuelvas a Cristo y para que ores por tu país. No se te olvide la oración de Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, es necesario que nos humillemos y pidamos, intercedamos por el pecado de aquellos que están en nuestra nación, para que haya restauración, para que haya conversión de almas, para que haya avivamiento y un cambio en nuestra nación. Y también estemos orando por la que hoy estemos viviendo, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en ella hay. Si este video te edificó, déjame tu like para saber que te gustó. También puedes compartirlo con otras personas que conoces, con otros hermanos que le interese sobre este tema. Y para mí sería muy importante que te suscribieras para que esta comunidad pueda seguir creciendo y puedas recibir cada semana estos mensajes. Te animo a que no te los pierdas. Y compartiendo este video, vamos a ayudar a otras personas que puedan entender las verdades espirituales de lo que está pasando en su nación. Pero también vamos a orar. Vamos a sellar esta enseñanza con una oración poderosa. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, Señor, pidiéndote perdón si en algún momento he permanecido ajeno a lo que está sucediendo en mi nación. Si no he visto, Señor, las señales bíblicas, las señales que tú dejaste ahí en tu palabra, Señor, en los profetas, en Deuteronomio capítulo 28, en todos estos pasajes bíblicos, Señor, que tú nos dejas en tu palabra. Si no he visto estas señales en mi nación y no he estado orando por ellas, Padre, en esta hora, Señor, vengo como el profeta, Señor, diciéndote, heme aquí, envíame a mí. Ponme, Señor, como un intercesor. Levántame como una intercesora de mi nación para orar, para humillarme delante de tu presencia y orar por los pecados de mi nación. Y tú traigas restauración, tú traigas cambio, Señor. Tú traigas avivamiento sobre mi nación para que tú pongas, Señor, un presidente, un líder que sea conforme a tu corazón, que crea en ti, que establezca sobre la sociedad, Señor, leyes y principios conformes a tu palabra, que traigan la bendición sobre mi nación en la que vivo y también en la nación en la que nací. Padre celestial, nosotros como hijos tuyos, Señor, estamos llamados y yo te pido, Señor, que tú me uses como instrumento tuyo para orar por esto todos los días, para sentir ese motivo de oración
parte de mi vida, Señor, porque tú quieres usarnos como instrumentos en esta tierra. En el nombre de Jesús, capacítame y dame la sabiduría para ser entendida, para ser entendidos en los tiempos y orar como conviene con respecto a mi nación. Saber elegir y votar por la persona correcta para mi nación, para que no se establezcan gobiernos corruptos, gobiernos que están alejados a tu corazón. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Gracias, porque tú tienes propósitos con mi nación y en esos propósitos tú me quieres usar a mí como instrumento tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir conmigo hasta el final y te invito a que me sigas en un próximo video. Dios te bendiga mucho.